Bienvenidas a este live. Vamos a estar hablando sobre la vulnerabilidad del desmayo. Hubo algunos ítems importantes a conversar hoy día. Vamos a estar hablando sobre el concepto de disautonomía. Vamos a ver factores que pueden influir en la percepción del primer desmayo. Vamos a hablar de la vulnerabilidad y qué se puede sentir. Vamos también a hablar de el no recibir, qué significa para una persona no recibir ayuda o asistencia. Vamos a hablar de la vulnerabilidad como una oportunidad de abuso, estrés postraumático también asociado a esto. Voy a estar dando algunos recursos para las personas que tienen sintomatología de desmayo o ya desmayo. Y al final vamos a estar hablando de quizás cómo ayudar si es que veo una persona que se siente mal, o veo una persona en la calle y no sé cómo siquiera ayudar. Todo eso vamos a estar hablando en el live de hoy día. Así que obviamente también voy a estar mostrando un poquitito los testimonios que llegaron tanto en Instagram como en TikTok sobre los propios testimonios de las personas que han tenido desmayo y cómo se han sentido de vulnerable en estos procesos. Así que si te quieres quedar, bienvenido, bienvenida, y si es que quieres comentar en el chat, también pueden hacerlo, ¿ya? Sobre testimonios de lo que hayan sentido. Bueno, empecemos un poquito hablando de lo que es disautonomía o trastornos del sistema nervioso autónomo, porque es importante que se sepa que no hay que hacer un igual a disautonomía es igual desmayo. Eso no, las personas que están resonando un poco con esto, los profesionales de salud que se están como familiarizando un poquito con esto, algunos están asociando disautonomía es igual desmayo. Y primero aclarar que eso no es así, ¿ya? No todas las personas con disautonomía tienen desmayo o síncope. Existe un porcentaje de personas que no tienen esta sintomatología. O sea, primero aclarar eso. Después, dentro de los conceptos en sí, de lo que es trastornos del sistema nervioso autónomo, conocidos como disautonomías, hay un subgrupo que puede cursar con síncope o desmayo. Hay varios tipos, pero el que suele resonar mucho más es el síncope vasovagal, ¿ya? Pero hay otros tipos también. Y la idea es como no generalizar primero, no todos les pasa esto, y por otro lado que esto sería como unos tipos de trastorno del sistema nervioso autónomo, disautonomías que cursan con esta sintomatología o ya desmayos propiamente tal. Existe un gran porcentaje que no tiene esta sintomatología o tiene mucho pre-síncope, pre-desmayo, ¿ya? Entonces, lo que nos convoca hoy día es hablar específicamente de aquellas personas que tienen disautonomía o trastornos del sistema nervioso autónomo que presentan desmayos. ¿Y por qué esto es tan relevante hablar sobre la vulnerabilidad de este proceso? Porque generalmente esto nadie lo habla, y esto es un sentimiento que es bien común en las personas que tienen esta sintomatología, ¿ya? Entonces, vamos ahora a hablar sobre los factores que pueden influir en la percepción del primer desmayo, de la primera vez que la persona tiene un desmayo en su vida, ¿ya? Dentro de los factores, obviamente vamos a tener que considerar la edad, el rango etario, ¿cierto? Si esto empezó a los 7 años versus empezó en etapa adulta, esa percepción de cómo fue puede verse alterada, ¿cierto? Porque es distinto perder el control, por así decirlo, en etapa adulta, a diferencia de que quizá alguien que tenga esta sintomatología la va desarrollando desde los 7 años en adelante. Entonces el factor edad también va a influir en cómo se percibe este primer desmayo. Después vamos a tener, por ejemplo, el tipo de desmayo. ¿Dónde ocurrió el desmayo? ¿Cierto? ¿Fue en el hogar? ¿Fue fuera del hogar? ¿Estaba con familiares o estaba sola? ¿Cierto? Ya, eso también es un factor a considerar de cómo una persona puede percibir su primer desmayo. Después está lo que tiene que ver con el contexto, que tiene un poquito relacionado con el anterior, ¿cierto? ¿En qué contexto ocurrió? El contexto tiene que ver como el entorno. Estaba en el mall y me desmayé.
o estaba, por ejemplo, en un avión y me desmayé, o está, qué sé yo, en Fantasilandia, me desmayé, o quizá el otro que se suele ver mucho después de una reacción vagal, después de que van al baño, ya sea por diarrea o por estreñimiento, viene a veces una que pasa desapercibido, por así decirlo, que se van a acostar y a veces se desmayan ahí, acostadas. Entonces, el contexto también va a influir en la percepción de la persona de cómo va a ser su primer desmayo. Y otro factor que también va a influir en la percepción va a ser la sensibilidad de la persona. Ya he dicho hartas veces en redes sociales que aquí en Disautonomía al menos vamos a tener una variedad de sensibilidades diferentes, con distintos matices, distintos colores. Eso va a significar que para una persona, si vivió y si agrupamos más cosas juntas, más factores, por ejemplo, edad adulta, que ese desmayo fue, no sé, generalmente los post-COVID son más complicados, vamos a poner ese contexto, edad adulta, post-COVID, con long COVID asociado, con la persona estaba sola y digamos que además en ese desmayo hay pérdida de control de esfínter, que es el tipo, ¿cierto? ¿Cómo fue tu desmayo? No, me fui desvaneciendo, sentí que no tenía control de mis piernas, me voy bajando de a poquitito, pero aún consciente, o esta sensación de que me voy al suelo y ahí está todo bien, nunca perdí la conciencia. O por otro lado, cuando hay pérdida de conciencia y que a veces viene algunos con convulsiones o incluso pérdida de control de esfínter. Entonces, bajo ese contexto, imagínense una persona adulta, pérdida de control de esfínter, el contexto de que está sola y que se desmaya en ese contexto, claramente también va a tener un factor más fuerte de cómo eso se percibe en el cuerpo y en la mente. Entonces ya estamos viendo que hay varios factores que pueden influir en la percepción de la persona frente a la experiencia, por así decirlo, de lo que significa vivir o sentir un desmayo tanto en cuerpo como en mente. Dependiendo de todos estos factores, va a ser qué tan complejo va a ser el primer desmayo, por así decirlo, en una persona con disautonomía, por nombrar algunos factores que van a influir. Después vamos a hablar ahora de lo que significa la vulnerabilidad que se siente, que es lo que en el fondo estamos tocando en este live, ¿cierto? Aquí voy a referirme a algunos contextos que las mismas personas me escribieron detallando algunos contextos. Por ejemplo, persona adulta que se desmayó en la calle y nadie le prestó ayuda. Primer desmayo. Cuando una persona se desmaya, cuando no hay control del cuerpo, porque eso es lo que se siente. Yo generalmente no expongo tanto mi caso como persona con DIS, pero yo en mi vida sí he tenido desmayo, ya no, porque está esto más en remisión en mi caso, por todo lo que he hecho, por cambios de estilo de vida, pero en su momento yo también experimenté esto. La sensación de la vulnerabilidad que se siente es horrible. Es horrible, o sea, es una sensación y ahí es donde el autónomo, que recuerden que el sistema nervioso autónomo es aquel que de esencia, una de sus funciones es preservar, conservar la especie, ¿cierto? La sobrevivencia va a estar a cargo del autónomo. El autónomo también va a estar relacionado directamente en las experiencias de infancia que vivió esa persona a lo largo de su vida, especialmente si la persona no ha tenido trabajo terapéutico de salud mental, no ha hecho terapia de nada para reconocer estas cosas. El autónomo va a venir rápidamente a actuar frente a un proceso de ese nivel de estrés que estamos hablando de vulnerabilidad máxima, donde la persona está en proceso de sobrevivir y donde no les prestan ayuda o donde por otro lado no sabe esa misma persona qué hacer para poder ayudarse. Entonces vayan dándose cuenta, si tú no tienes disautonomía, de cómo podría sentirse su cuerpo si tú no tuvieses control del mismo. Tú no tienes control de tu cuerpo, te desmayas
con o no necesariamente con o sin pérdida de conocimiento, pero estás ahí en el suelo sin que nadie te ayude. Y es ahí donde el autónomo viene rápidamente a actuar a el recuerdo de esa versión pequeña e indefensa de tu propia versión. Entonces generalmente acá vamos a suponer en contexto mujer. Recuerden que esto se llama mujeres que nombres, pero también da nombre. Voy a poner el ejemplo mujer. Si a ti te pasa esto, por ejemplo, de adulta y te encuentras sola, el primer desmayo, tu autónomo va a venir a responder rápidamente como, imagínate, siempre les doy este ejemplo a los pacientes, un conejito que está muerto de miedo porque está el león y que se lo va a comer. Pero esta versión, el conejito, va a ser tu propia versión de pequeña, en el contexto de mujer, ¿cierto? Mujer sola, indefensa, muerta de miedo. Esta sensación de miedo, de vulnerabilidad, porque no sé cómo actuar con mi cuerpo, no puedo controlar a mi cuerpo, y por otro lado estoy tirada en el suelo, no puedo reaccionar porque mi cuerpo no reacciona y nadie me presta ayuda. Nadie me presta ayuda. ¿Cómo se sentiría eso? Súper mal. Voy a ver algunos comentarios que están llegando por mientras. Saludos ahí a las personas que se van conectando. Mira acá, Relver dice, el temor como padre que tengo, que mi hija diagnosticada con disautonomía tenga un episodio y nadie le ayude y aprovechen de asaltarle y quitarle sus pertenencias. Bueno, por eso generalmente yo intento empoderar a la persona primero, desde muy temprana edad, para que sepa qué hacer en caso de que le pase sola. Siempre yo me pongo en el contexto de la persona esté sola. ¿Por qué? Porque lamentablemente no necesariamente la persona en la sociedad va a ayudar, ya sea porque no quiere, porque no le interesa o porque simplemente no sabe cómo. Entonces, la vulnerabilidad que se siente cuando una persona está en este proceso es terrible. Es terrible, porque es como nadie me va a ayudar, estoy sola, tengo que sobrevivir, pero no tengo control de mi propio cuerpo. Y ponle que además estamos en el contexto de que la persona además, imagínate en un desmayo que tiene pérdida de control de esfínter. Imagínate eso, cómo se sentiría. O sea, además estoy con pérdida de control de esfínter. Terrible. En la calle, imagínate, horrible. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad, yo creo que solo las personas que hemos sentido el desmayo estando sola, la podemos entender. Personas que están desde afuera, es muy complejo de sentir, a no ser que haya existido un proceso, no sé, por ejemplo, en el proceso de abuso también puede sentirse vulnerabilidad, o en otros contextos de vulnerabilidad, pero el hecho de desmayarse, solo la persona probablemente que lo ha experimentado puede realmente empatizar con una otra de la vulnerabilidad que se siente el estar pasando este proceso solo, sola, si es que nadie te presta ayuda más encima. Entonces, voy a leerlo. Dice, mi sobrina tiene disautonomía y a veces cuesta mucho que vuelva. Le dan temblores, entumecimiento y a veces despertando y no ve. Y no puede hablar. ¿Será normal? O sea, es importante señalar que estos procesos no son normales. Se pueden ver en algunos tipos de disautonomía, pero no hay que normalizarlos. Si una persona está teniendo varios síncopes o desmayos seguidos, no hay que normalizarlo. Hay que atajarlo y hay que compensar a esa persona. Hay que compensarlo, no se puede normalizar esos síntomas. Así como no, a mi sobrina adolescente, fijo 2 o 3 veces a la semana se desmaya. Eso no hay que normalizarlo, es que hay que tomar medidas, especialmente si es que la persona está todavía en etapa de neurodesarrollo. Especialmente hay que hacer algo, o sea, no es como quedarnos de cruzado de mano normalizando síntomas. Dice Patricia, a mí, como mamá de un niño con disautonomía, pasa algo cuando te pasa algo cuando no estás junto a él. Si bien él sabe más o menos qué hacer, dice,
unos trípticos para dar en su colegio que sepan qué hacer. Claro, porque como cuidadora, como el rol de cuidadora que está haciendo Patricia, tú vas a generar un proceso ansioso de hipervigilancia. Esto se suele ver y se suele repetir una y otra vez en lo que me toca ver a mí. En esos casos generalmente yo le digo que también el cuidador primario tiene que tener salud mental, especialmente en etapa de adolescencia, que es más complejo, por todos los cambios endocrinos que pasa la persona con DIS, además de tener disautonomía. Entonces, ya estamos viendo que hay una sensación de vulnerabilidad terrible. Me acuerdo, les voy a contar una experiencia que tuve, que generalmente mis experiencias las cuento más cuando hago cursos cerrados, no tan expuestas, porque no me gusta mostrar esto, porque es más como íntimo, y porque básicamente yo ahora estoy estable, como en remisión, que se llama, por todos los cambios que he hecho. Prefiero mostrar eso para que la gente encuentre que haya alguna especie de esperanza, pero aún así les voy a contar una historia que a mí me pasó, que todavía no tenía el diagnóstico, o quizás estaba recién diagnosticada y ya había, como en mi caso, no tengo que tomar medicamento, sino que tengo que hacer cambios de estilo de vida. Y mi disautonomía se detona mucho con el periodo menstrual. Entonces yo en una oportunidad yo estaba en un avión, estaba sola y justo me llegó el periodo. Y estaba muy intenso, entonces casi que, no desangrando, pero mucha intensidad en el flujo. ¿Qué pasó? Que me bajó la presión, al punto que estaba en el baño del avión y estaba mal. Estaba en esta situación, si tú tienes autonomía y tienes 5, me va a entender. Esta sensación de como o salgo y pido ayuda o me desmayo ahora, acá. Esa sensación de como que viene una desesperación con estos procesos, porque es como tengo que buscar una zona segura, porque si no, ¿cómo voy a caer? En caso cuando viene el presíncope ya reconoce los síntomas. En este caso yo logré salir, tranquilizarme, y de ahí le pedí ayuda a la azafata. Y la azafata dijo, yo le dije, necesito un paracetamol, algo, porque tengo el periodo muy fuerte y me siento mal. Y la chica dijo, no, pero es que necesitamos a un médico para que hable el botiquín del avión. Y para mí adentro es como que estoy pidiendo un paracetamol porque estoy mal, o sea, se me nota en la cara. Y no me prestó ayuda. Entonces fue como que esa percepción que uno tiene, como que te miran así como, ya, así como que está exagerando, así como, ya, pero solo un dolor menstrual. Esa sensación que se percibe, y es como tú por dentro estás como, necesito ayuda. En esa oportunidad yo dije, ya, ¿me puedes dar agua? ¿Me puedes dar una manzanilla o algo? Y me dio una manzanilla, otra persona de la azafata. Estaba muy caliente y dije, esto estoy a punto de desmayarme. Se lo voy a devolver, porque no puedo, o sea, no puedo tomarme eso caliente, me va mal. Y dije, ya, me tengo que ir a asiento, porque si no, me voy a... Imagínense esto en lapsos de segundos, que el autónomo, tu sistema de sobrevivencia, está pensando toda la cosa rápida cuando tú te conoces. Es que esto avanza en segundos. Me fui al asiento, me intenté recomponer un poco, me sentía mal. Y yo le dije a la niña, le molesté todo el rato, ¿me puedes traer más agua? Y ahí, por suerte, esto también yo lo educo a personas que van a viajar. Tú tienes que llevar tu botiquín a mano. Siempre tu botiquín a mano. Porque si no, estamos con esto de como que nadie te va a prestar ayuda. Pero yo estaba pidiendo desde el baño al asiento. No me prestaron ayuda y dije, ya, lo voy a llevar al asiento. Ahí voy a tener mi propia ayuda. Porque yo ya venía con esto armado. Voy, me siento... Tengo mi pastillita para los dolores, para calmar un poquito el proceso de inflamación. Pedí agua. Ya. Y de ahí cuando vino la persona azafata dije, lo único que necesito de tu ayuda es que, porque yo me puedo desmayar, le decía. Yo me puedo desmayar. Y la niña me dijo, ay, pero si ya estamos a punto de aterrizar. Es como si yo pudiera sostener eso. Así como,
no, pero si ya queda poquito, quedan 10 minutos. Y yo dentro era como, no sabe nada, no sabe nada, estoy sola, vulnerable, ¿qué hago? Estoy sola. Y le dije, lo único que necesito que me ayude es que yo pueda salir de forma expedita, que no tenga que esperar a que todos los demás avancen. Y me dijo, no te puedo asegurar con eso. Y como con este tono, no te puedo asegurar de eso. Entonces, ahí sentí, vino mi versión pequeña, desamparada, porque aquí lo que te da está como que se desborda, te da miedo porque no tienes ayuda. En ese caso, en mi caso, ahí estaba en un avión, no había vuelta atrás, o sea, no podían parar por mí, no tenía ayuda y viene una sensación que te desborda, porque viene la versión pequeña de uno en estas circunstancias. En la versión pequeña mía, que estaba muerta de miedo, era una niña muerta de miedo, que estaba al punto de desbordarse de llanto, porque estaba vulnerable en un lugar. ¿Qué pasó? Que claro, como yo me entreno en esto y entreno a otras personas, yo me logré componer rápidamente, porque esto es un trabajo que uno tiene que hacer de mente y conocerse mucho en su disautonomía y en qué hacer. Me costó el lapso un poquito de segundo volver nuevamente con mi versión, ahí les voy a comentar al final cómo pueden hacerlo ustedes para poder ayudarse. Me recompuse y dije, ya, tengo que actuar rápido, porque esta chica no me va a ayudar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya tenía lista, había bajado mis cosas, porque tenía todo no abajo, sino que tenía una mochila chica. Tenía todas mis cosas juntas, porque ya quedaban como 10 minutos para aterrizar. Yo apenas, no sé cómo habrá estado mi presión por los suelos. Saqué todas mis cosas, las tenía a toda mano. Ya me había puesto literalmente la mochila, estaba así como me da lo mismo, o sea, con el cinturón libre. Y apenas salió el tema de aterrizar, no corrí, pero caminé rápidamente a la puerta, cosa que no tuviese yo que esperar. Y de ahí, en modo sobrevivencia, salí de ese avión rápidamente, tuve que me fui directo, porque dije, si paro acá al baño, me voy a desmayar acá y estoy sola. Entonces, me fui directamente a buscar, no sé cómo, ahí mismo mi autónomo me hizo sobrevivir. Tomé como un transfer para mi casa. Le pedí ayuda al chofer, le dije, le pido por favor que me vea entrar a mi departamento. Es lo único que le pido. Ya, si no se preocupe, ya. Y me quedé un poquito más tranquila, después ya entré y ya me fui a acostar. No me desmayé, pero lo di todo para no hacerlo. O sea, si yo no supiese lo que tengo que hacer, yo creo que si yo no supiese realmente lo que hay que hacer, hay un 100% de seguridad de que yo me desmayo en ese vuelo. Entonces, esa es una historia, que es una de mis historias, ¿ya? Pero hay otras historias más de personas que también me han escrito acá en TikTok o en Instagram. Por ejemplo, un caso de una chica que iba caminando iba tomando el metro, que es la clásica, y muchos de los relatos es como, me pasó en el metro, nadie me prestó ayuda, nadie hizo nada y me desmayé en el metro. Otro relato también que llegó, también en el metro, me sentí mal, pedí la silla, y aquí es donde está el tema de la enfermedad o la condición invisible, en el sentido de que la persona se va a ver joven y bien, entre comillas, saludable por fuera, pero por dentro ya sabemos que el autónomo no funciona tan bien. Entonces, ¿qué pasó? La chica pidió el asiento, no le dieron el asiento. Porque claro, o sea, prejuicio. ¿Qué pasó con esa chica? Se bajó del vagón e intentó estabilizarse en una estación entre medio, pero se desmayó finalmente. Esos son casos reales que me llegaron a... hay otro caso de una persona que tuvo desmayo de adulta y tuvo pérdida de conocimiento, y esa persona también además tuvo pérdida de control de esfínter. Esa persona estaba como en un evento y le pasó eso.
y como recobró conciencia ya cuando estaba alguien porque esa persona estaba con alguien, le prestó ayuda y estaba como en la cama. Y después ya la derivaron a urgencia. Pero imagínate lo traumático que puede ser tú como adulta que te veas hecha. Y que después no sabes qué pasa y después aparece en la urgencia. Y ahí es donde salen todo, entre comillas, los exámenes normales. Porque en la disautonomía, efectivamente, tú tienes que ir a un especialista para que sepa de esto. O si no, todo sale normal y te mandan a la casa por estrés. ¿Qué otra cosa más pasó? Bueno, si quieren comentar por mientras, pueden comentar. Si estos procesos generalmente nadie los comenta y son bien duros para una persona. Se dan cuenta más o menos lo que se siente dentro de lo que puedo exponer yo por una red social. Porque en el cuerpo y en la mente esto es bien difícil y bien como uno se puede sentir bien solo en estos contextos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en otro caso? Aquí otro caso, por ejemplo, que los tengo anotado, de una persona de como 5 añitos, pero esa persona de 5 añitos no recordaba, el relato fue de la mamá, porque la niña se fue desvaneciendo, con los ojos abiertos, pero se fue como bajando de a poco, como desvaneciendo suave. Pero esa persona esa niña no recordaba, porque fue como más suave, y eso también puede ocurrir, que ese tipo como sensación de que me voy bajando, cayendo suavecito, también puede ocurrir. Pero claro, ahí la persona que está, el ser querido, en este caso la mamá, es la que entró en caos, porque imagínate como que te desconectaran al hijo. Hay otro caso, por ejemplo, hay otra persona que también me mandó un caso que también le pasó en el avión. Pero la persona se desmayó en el avión y la persona de ahí buscaron a profesionales de salud en el avión para poder ayudar y la bajaron a esa persona con camilla, oxígeno y todo. Imagínense un primer desmayo así, cómo impactaría en la historia de vida y el historial médico de una persona. Hay otro desmayo que creo que ahí tengo varios de los ejemplos que me dieron. No sé si alguien quiere comentar, están medio callados. Es medio fuerte el tema, pero yo prefiero tocar estos temas porque nadie los habla. Bueno, es un poquito como con lo que se siente, ¿cierto? La vulnerabilidad. Me acordé de otra persona que tuvo un desmayo en el mall, que iba con los familiares no supieron qué hacer y hubo un caos, un desorden, caos. Familiares entraron en su propio modo de sobrevivencia, su propio proceso ansioso, no sabían cómo ayudar, se llamó ahí un guardia, después llamaron a ambulancia y finalmente la persona fue retirada en ambulancia desde el mall por un desmayo síncope en el mall. Y obviamente esto también impactó a los familiares. También hay otros desmayos, primeros desmayos incluso, cuando la persona se va a hacer el TIL test. Que eso a mí, como kinesióloga, fisioterapeuta, a veces incluso me toca rehabilitar post-TIL test por el impacto del desmayo que ocurre en ese test. Por eso siempre les digo que no todas las personas tienen que someterse a ese test, que hay que hacer exámenes cardiovasculares previos, porque el impacto de ese desmayo también puede ser muy fuerte, sobre todo si estás es un niño menor de edad y tú eres familiar, tu cuidador, papá, mamá, porque pueden llegar a tener respuestas bien severas en el TIL test. Eso también es un desmayo que puede ocurrir y que la persona, porque acá generalmente no todo el mundo sabe, se puede lograr estabilizar, pero más allá de eso no hay tanta guía, no hay educación al respecto porque no todo el mundo sabe. Entonces, si se dan cuenta, son varios contextos donde una persona puede estar teniendo esta sintomatología de desmayo, recordándoles que no todas las personas con disautonomía se desmayan, ¿ya? No todas las personas, solo algunas, pero las que en realidad tienen esta sintomatología es bien fuerte.
Bueno, veamos un poco ahora lo que se llama, o sea, en mi apuntes, qué significa o qué puede llegar a significar para una persona el no recibir ayuda. Cuando ocurre esto, que esto también es relatos que vienen una y otra vez en personas que se han desmayado en la calle, por ejemplo. Vuelve nuevamente el estado de vulnerabilidad de la versión pequeña, de que no tengo ayuda, no puedo, como les comentaba, no tengo control de mi cuerpo y nadie me va a ayudar. Esa sensación de estar sola, nadie me va a ayudar, es una sensación que te genera miedo y, como les decía yo, a nivel emocional te puede generar miedo, te puede generar ansiedad, que agrava sintomatología. Todo esto agrava sintomatología, el miedo, la ansiedad va a agravar sintomatología y llega a un punto que te puede desbordar al punto del llanto, de llorar, tener ganas de llorar. Que de hecho una de las personas, creo que en Instagram me señaló, me viene como que es como algo así como el alma, decía la niña, como que llora el alma, decía. Pero finalmente se desborda la persona. Imagínate, hablemos del contexto guerra, pues. Estás en una guerra y estás sola y nadie te ayuda. Ahí obviamente las reacciones del autónomo, el cómo reacciona el autónomo frente a el proceso de sobrevivencia, son variadas las respuestas, ¿cierto? La más conocida, el fight-flight, ¿cierto? Recordando un poquito este contexto del ejemplo del león, el conejito muerto de miedo y el león, o esta versión pequeña y el león. Entonces, generalmente acá las respuestas clásicas que se exponen es fight, que es pelear, peleo, flight, que se traduce como correr o pelear. Peleo al león o corro. Hay otra más que se llama freeze, que es congelado. Me quedo sin saber qué hacer. ¿Hay más respuestas? Sí, pero para que sepan más o menos lo más básico, cómo va a reaccionar tu sistema. Generalmente acá, como el cuerpo no está funcionando correctamente, la persona puede quedar en freeze, en congelado. Porque tenemos que, si es que hay un síncope, un desmayo, dependiendo de el contexto, gravedad, etcétera, la persona va a estar en el suelo intentando estabilizarse. Quizás consciente, quizás logra articular alguna frase, porque quizás en ese contexto la persona va a estar apenas consciente. Si es que no hay una fractura o no hay algo que haya afectado más la parte cognitiva. Pero la persona va a estar más o menos quieta intentando estabilizarse. Fisiológicamente, automáticamente va a estar intentando estabilizarse el sistema. No es como que lo estoy pensando, ya voy a quedar aquí para estabilizarte. No, cuando ocurre el desmayo la persona va a estar en el suelo intentando su cuerpo de sobrevivir. Y entonces el no recibir ayuda va a hacer que la persona además pueda sentir esto que le acabo de mencionar. El miedo, la angustia, la ansiedad y finalmente el desborde, llanto. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de vulnerabilidad y esto como una oportunidad de abuso. Ojalá que no me corten acá, en las redes sociales no me censuren, pero aquí lamentablemente existe un proceso de abusivo cuando alguien se ha desmayado. Eso significa que efectivamente existen personas en el mundo que van a aprovecharse de la situación. Y estos son relatos de pacientes que me han llegado, ¿cierto? De la propia comunidad que me ha escrito también. Esa persona, por ejemplo, esa misma persona que quizás se desmayó en el avión, le robaron la billetera. Hay otras personas que le roban el celular. Hay en casos más complejos, que eso también lo he hablado en YouTube, la persona ha sido abusada porque pierde la conciencia. Generalmente esto muy relacionado a contexto fiesta y alcohol o drogas que afectan más a un sistema más sensible. Entonces, ¿se dan cuenta de cómo esto puede afectar a alguien dependiendo del contexto en que ocurra?
estamos hablando de que además de todo lo que te está pasando, de la vulnerabilidad que está ocurriendo, viene alguien y se aproveche de eso. Les digo que esto generalmente yo lo que hago con mis pacientes es empoderarlos en salud, porque siempre me pongo en el contexto, ¿qué pasa si tú estás sola? ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes? ¿Tienes un plan? Entonces, la vulnerabilidad y la oportunidad de abuso que puede ocurrir existe. Son pocos casos los que me ha tocado escuchar de pacientes y o de la comunidad, pero existe. Ya que exista, es algo que te deja mal, porque finalmente imagínate que por lo que está ocurriendo, además viene alguien a aprovecharse. Entonces se dan cuenta que esto puede ser complejo, puede ser bien complejo, y generalmente a mí me da, como que antes me daba más rabia, pero ahora quizás no tanto, como que lo suelto, pero esta liviandad con que las personas a veces dicen, no tienes autonomía, yo me enmaya, tome agüita, y coma sal para la hipotensa. Esa liviandad con la que se dice todo esto y no saben realmente cómo esto puede impactar la vida de la persona. El proceso de desmayo, dependiendo de qué tan severo fue fuera de casa, puede además después gatillar un proceso de, por ejemplo, no quiero salir de la casa. No puedo salir de la casa porque tengo miedo. Eso también puede ocurrir, que le dé miedo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si me vuelve a pasar de nuevo? Y estoy sola de nuevo. ¿Qué hago yo ahí? Entonces, claramente esto trae consecuencias que generalmente no se hablan. Y ahí viene de nuevo la liviandad de decir, no, si tienes autonomía, no pasa nada. Esto no tiene riesgo vital. Es como, pero todo lo otro que me puede pasar. Entonces, bueno, eso es con respecto a lo que es la vulnerabilidad y la oportunidad de abuso de algunas personas. Ojalá que no me bloqueen en estas plataformas. Déjame ver en Instagram que me falta mi filtro hasta ahora porque tengo la media cara hoy día. A ver. Voy a quedar ahí. Me van a disculpar porque hasta ahora... Ya, vamos a quedarnos ahí. Ya. Entonces, están callados. No sé si... Está fuerte la conversación. Está muy fuerte. Escríbanme si han tenido alguna experiencia que necesiten comentarla, porque esta es una buena instancia para hablar de estos temas, que nadie habla. Ya, vamos a ver ahora el otro punto más, que también es relevante para mí comentarlo, que tiene que ver con el estrés postraumático luego de un síncope, luego de un desmayo. Como les comenté al comienzo, existen varios factores que pueden agravar la percepción del primer desmayo de una persona, que tiene que ver con varios aspectos. Digamos, el contexto que le acabo de decir de el ejemplo del avión, donde la persona con disautonomía se desmayó en el avión y donde finalmente tuvo que ser retirada del avión con una camilla, con oxígeno. Mal. ¿Qué pasó en este caso? La persona generó un estrés postraumático que generalmente acá nadie habla y nadie comenta y nadie trata. ¿Qué pasa? Generalmente a mí me toca ver esos casos y empezar a entrenar, y me toca a veces derivar también, obviamente, salud mental. Pero esa persona, por ejemplo, yo solo con el decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir al aeropuerto, ya empezó a generar sintomatología. ¿Por qué? Porque había un estrés postraumático por el proceso que vivió, por todo lo que se significó y sintió su cuerpo más sensible. Entonces ya generó un estrés postraumático solo yo con de mencionarle, oye, vamos a ir al aeropuerto. Y esa persona además tenía otras técnicas, tenía que depender de familiares para poder ir, que había normalizado. Entonces, ese es un ejemplo, pero por ejemplo hay otro ejemplo de la persona que fue al mall
y tu desmayo y tu pérdida de control de esfínter. ¿Cómo yo voy a querer salir de la casa si yo no puedo controlar esfínter? Generó un estrés postraumático después de eso, obvio. Entonces ya solo el pensar en salir genera síntomas, que obviamente, acuérdense que esto está está relacionado directamente con el autónomo, porque el autónomo es el que es de sobrevivencia, y obviamente el proceso de trauma está relacionado directamente con el autónomo. Entonces, todo proceso de trauma, dependiendo de la sensibilidad y otros factores más, de cómo se vio, etcétera, etcétera, va a volver a gatillar al autónomo. Entonces la sintomatología que se vivió, que se experimentó, que tan fuerte se sintió, se va a volver a gatillar. Y eso, si la persona tiene esa autonomía, puede llegar a incluso una descompensación solo con pensarlo, por un estrés postraumático no tratado. Entonces, es complejo. Voy a leerlos por mientras. Dice, a ver, perdón. Gracias a las personas que le están dando me gusta al live para que llegue más personas. Hay pocas personas conectadas, pero a mí me da lo mismo porque finalmente parte de mi rol de visibilizar, independiente de la gente que venga. A la persona que le sirva, genial. Dice, Poli dice, horrible, me pasó ayer. Soy personal de salud, me desmayé en el metro. La persona del metro me dice que como yo no sé manejar la situación. Dios, lo lamento mucho. Ojalá que hoy día estás más en casita estabilizándote. Bueno, solo otro que también me ha llegado profesionales de salud que les dicen, o de hecho la respuesta de la persona, que lo retan. Pero ¿cómo no vas a saber manejarlo? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué no lo evitas? Como si uno pudiese evitarlo al principio, que no se conoce nada de esto, no se conoce el cuerpo, no se conoce la autonomía, hay poca probabilidad de que logre entender qué está pasando y te dicen eso como en una primera instancia. Otras cosas que pueden decir, que es clásico, no, es que le bajó el azúcar porque no comió. Ese es clásico, y le dan azúcar, le dan un dulce y finalmente eso no ayuda, porque en estos casos es otra cosa, probablemente. El otro típico es como, no, usted está muy flaquita. A las personas que son más delgadas y se desmayan, usted está muy flaquita, tiene que comer más. Una vez me acuerdo, a mí me dijeron que esto me pasó en el Metrotren, también en un lugar donde no tenía salida, no podía parar por mí, estaba parada al medio de mucha gente, me empecé a sentir mal y la persona estaba al lado, una señora, me decía, saque su inhalador, sáquelo, como pensando que yo tenía asma, y yo mirando así como, ¿qué? No entendiendo nada. Y ahí en ese entonces a mí me tocó, menos mal que tengo angelitos que me ayudan, pero en ese momento dos personas hombres me agarraron y me dejaron en una banca en el terminal. Pero imagínense lo vulnerable, te dejan ahí y ya, quédese ahí, y se van. Y eso también ocurre también dentro de los relatos. Si es que te llegan a ayudar, que te dejan ahí, ya me voy, está listo. No está listo. Entonces, claro, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero si tú estás con alguien que está lidiando con eso, no lo retas. No le dices, pero otra vez con esto también son frases que le han llegado a mis pacientes. Ya empezó el show. Ya empezó el show. ¿Cómo le dicen eso? Claro, yo le diría a personas que no saben bien, tienen que ir a especialistas, no les sirven cualquier persona de salud para llegar a diagnóstico de disautonomía. Dice, la Poli dice, cada vez me pasa más seguido y estoy pensando en pedir licencia porque me cuesta manejar mis síntomas. Y ahí, bueno, vamos a ver más adelante como algunas cosas de sugerencia, porque esto es más complejo para el contexto laboral, porque no se entiende. Generalmente el contexto laboral, e incluso profesionales de salud, o incluso en el proceso de ISAPRE o con PIN, no logran entender
cómo podría ser una desestabilización en disautonomía y el tiempo que se requiere para volver a estabilizar. Eso no se tiene idea, no hay ningún concepto de que la persona entienda lo que se puede demorar una persona en estabilizarse. Porque además está el perjuicio de que se ve por fuera bien y dice, ya, pero si vuelve a trabajar, ya pasó. Y es como, aquí se requiere un proceso de rehabilitación que tiene un tiempo específico para cada persona. Pero eso las personas no tienen idea. Entonces, claro, complejo. La Paola dice, el estrés genera síntomas, aunque se quiera controlar la ansiedad para no gatillar síntomas, a veces es difícil. Es difícil sobre todo cuando te sientes vulnerable. Es muy difícil. Se puede, sí, pero depende también del contexto, porque si es que estás, ponte tú, pone que no sé, es muy complejo. Yo me imagino a la persona que fue abusada en un contexto de fiesta. ¿Cómo controla eso? O sea, qué complejo, no sé. Yo no sé si guardar el live, la verdad, porque quizás me censuran el live. Dice Anili Cornejo, hace 2 semanas viajé por primera vez en avión con mi hija que está diagnosticada con disautonomía leve. Utilizamos medias compresoras para el viaje, anduvo súper bien. Cada vez la media compresiva tiene que ser prescrita por un médico tratante o por un kinesiólogo que maneje esto en estricto rigor, porque las medias compresivas pueden tener varios tipos de compresión y dependiendo de si la persona está o no con medicamento va a haber un cambio de la persona a qué contexto de qué lugar, qué tan largo sea el viaje, va a ser un contexto diferente. Si la media es bajo la rodilla, muslo, completa, también va a ser diferente que la prescripción para cada caso. Pero me alegro que le haya servido a tu hija, pero solo para que tengan en consideración que la prescripción, en vez de tú tomarte una pastilla a nivel sistémico que alce tu presión arterial o que maneje tus presiones arteriales, tú en este caso es una media compresiva, es una compresión mecánica externa que va a influir de todas maneras a tus presiones arteriales internas. Entonces no es una pastilla, pero es una media compresiva. Entonces significa que esto también es como, me tomo la mitad de la pastilla, me la tomo entera, me la tomo en la mañana o en la tarde, también uno va jugando un poquito con eso, pero a medida que tú te vas conociendo y cómo está tu disco. Oye, hay un poco ruido, pero bueno. Mira, aquí una persona dice que le dijeron que era exagerada porque ella sentía más síntomas. Porque como les decía yo, acá también hay una variedad de sensibilidades. Como que el llegar y juzgar por lo que siente la persona me parece desubicado, la verdad. Ya. Dice también el Lil Kitten. Dice, también a mí siempre me lo dicen que cuando me desmayo a veces me viene llanto y la gente me dice que me calme, que si siempre me pasa tengo que estar tranquila, pero no es por eso, solo me viene el llanto. Claro, o sea, se entiende que uno tiene que estar tranquilo, pero es que de contexto. Y también cómo fue tu experiencia anteriores, porque el cuerpo y la mente va a recordar. Ojalá que no se esté escuchando el ruido que hay afuera. Pero en el fondo esto también puede... Me acuerdo, hace poco llegó una persona a un ingreso. ¿Será que tengo que cerrar la... Voy a cerrar la ventana ya? Ya, había otra persona que me decía... se me fue la onda. Que era un ejemplo bueno, pero se me vino el brain fog. Bueno, pero finalmente no puedes tú llegar, si tú no conoces a la persona, o incluso si tú la conoces y tú sabes que tienes síncope, no puedes llegar y decir, oye, pero contrólalo. O sea, al principio, sobre todo, insisto que cuando no se conocen, no conocen la DIS, y sobre todo si hay personas con disautonomía que son neurodivergentes,
aquí hay problemas de interocepción, que va en la señal del input de la parte interna va a estar alterada. Entonces la persona puede estar bien hasta que llega un desborde de síntomas. Entonces eso se entrena. Eso a mí me toca entrenarlo con los pacientes. Pero esto como llegar y decir, oye, pero contrólalo. Al principio no. Al principio les cuesta. Pero después se puede. Tener más como presíncope, saber empezar a conocer el cuerpo, etcétera. Pero claro, efectivamente aquí puede existir, ya me acordé, el estrés postraumático. Hace poco, como les decía, vino una persona a ingreso que me dijo, yo tengo sintomatología de síncope cada vez que me extraen sangre. Y me he desmayado haciéndome exámenes. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que la persona, yo ya diciéndole, oye, tienes que hacer exámenes, la persona ya se puso ansiosa. ¿Y tengo que ir a hacerme exámenes de sangre?, me preguntó. Y yo probablemente sí iba a necesitar, pero también hay formas para que la persona en el fondo se empodere un poquito de su salud, si es más sensible a la extracción de sangre, porque ya hemos visto en otros videos que les he publicado que hay personas que son más sensibles al flujo de sangre que se elimina. No necesariamente, bueno, hay varios factores que pueden ocurrir ahí en el proceso de sacar sangre en una muestra, ¿cierto? Que puede ser el dolor por la aguja, puede ser el contexto frío del lugar donde lo hacen, el posicionamiento, el nerviosismo propiamente tal de estar sentada esperando que te saquen sangre. Pueden ser qué tanto tubo, cuánto retiro sangre rápidamente. Eso, algunas personas son más sensibles a la fluctuación de sangre del cuerpo, sacando sangre del sistema. Y además, si son más tubitos, peor. Entonces, o sea, más probabilidad de que se descompensen. Entonces, hay varios factores. Pero la persona que les comento está ya con decirle, la persona ya está teniendo sintomatología. Entonces hay una gama de sensibilidades bastante amplia. Hay personas, por ejemplo, muy sensibles, que pueden ver me tocó de hecho un caso de un varón que viendo una película en el cine, que tenía temas como de sangre, corte y qué sé yo, la persona se desmayó en el cine. Lapsos de segundo. Pero aquí estamos intentando que se entienda que hay una variedad de sensibilidades en personas con DIS, que eso es lo que no se entiende, más todo el contexto que significa tener un desmayo. Bueno, es un poquito porque generalmente acá nadie habla ni nadie trata el estrés postraumático dependiendo de qué tan fuerte fue para la persona y para el entorno. Aquí sí es relevante tratarlo, ¿ya? Porque a mí generalmente me toca tratarlo desde la parte física y derivar a profesionales de salud dependiendo de qué tan severo es. En contexto primer desmayo que ya genera un estrés postraumático, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los recursos que puedes tener tú si tú tienes desmayo, ¿ya? Teniendo esa autonomía de los que tienen sintomatología de desmayo, porque les recuerdo que no todos tienen desmayo, ¿ya? Bueno, una de las cosas de lo más principal es que conozcas de la disautonomía, es que te empieces a interiorizar sobre tu disautonomía, cómo gatilla tu cuerpo frente a factores estresores. Empieces a identificar cuáles son tus factores estresores. Para eso también les hice, ya está la actualización del diario de síntomas en la página web www.saludconarmonía.com. En la sección de recursos está la parte de el famoso diario de síntomas que les sirve al principio, cuando no se conoce nada, que no sé qué está pasando, para empezar a registrar cuáles son los síntomas y el contexto, ¿sí? Para poder identificar, capaz que si me meto en el metro en horario punta me pueda sentir mal. Quizás voy a ver si me voy antes o quizás me voy después, para evitarlo porque parece que me gatilla síntomas. Lo más básico de lo básico. Obviamente hay más opciones para poder enfrentar estas cosas. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero estoy hablando de cosas muy básicas. Entonces, primero identificar cuáles son los gatillantes para esa persona, ¿ya? Empezar a chequear. ¿Eres una persona más sensible? Está bien ser sensible, pero me tengo que hacer cargo de mi sensibilidad y saber gestionarla. Lo otro práctico es que, por ejemplo, ya seas mamá de una persona con DIS
o incluso si tienes una persona con DIS que todavía esto está, no sabes cómo manejarlo, no sé qué, hay a veces pulseras que venden con tus datos personales y datos de salud, o collares que vienen como con un dato de salud. Yo les digo a veces que sale más práctico tener en el celular incluso un código QR en la pantalla como de inicio, o incluso en la parte posterior en la carcasa, que no necesariamente todo el mundo está viendo, puede ser un código chiquitito acá, o en la pantalla esta que apenas ven, apenas activan, un código QR, cosa que quizá otra persona puede escanear, y hay dos opciones ahí. Puede ser que tú configures el código QR para que te lleve a tu historial médico, así como nombre, root, patología, contacto, o lo que podría ser más práctico aún es que el código QR dé directo a un número de teléfono que sea tu número directo de emergencia, cosa que la persona que no sabe qué hacer, código QR emergencia puede ser ahí abajo, lo escanea y llama directo. No tiene que pasar por más procesos de, ya tengo que ver esto, tengo que anotar el número en otro lado, ya. Eso podría ser una forma más simple, un código QR con el número directo de emergencia, especialmente si son más chicos o si son adolescentes y están como con problemas que todavía no saben regular esto. Entonces, claro, aquí alguien pregunta a Evelyn si es que afecta al viajar en bus, si mareo y náusea, ganas de vomitar. Entonces eso podría ser la persona con disautonomía, si es que no quiere hacerse una pulsera o qué sé yo. La mayoría de las personas a veces pueden ir, no, es que eso es lo otro, que viene como en el punto siguiente, que es como ayudar, ¿ya? Pero si tú tienes disautonomía, eso puede ser la opción. Quizás una pulserita, o quizás algo acá, o quizás un código QR en tu celular o en la billetera donde salga directo el número de emergencia, llamar. Porque la persona quizás que está prestando ayuda no tiene idea de disautonomía, o incluso es profesional de salud pero no tiene idea de disautonomía, al menos llamar a alguien, además de obviamente llamar a urgencia si es que necesita, pero al menos llamar a alguien, tener algún contacto. Si tú estás sola, ¿cierto? Estás en una circunstancia tipo con muchos factores estresor, digamos, por ejemplo, estás de pie en concierto, en cancha, sol, y te empiezas a sentir mal, lo primero que hay que salir de los factores estresores, intentar salir dentro de lo que pueda, salir de tus factores estresores, porque si tú tiendes a estar inestable con el calor, y estoy en cancha con más gente apretada, donde no viene la sensación de desesperación, porque no puedo salir, que agrava sintomatología porque viene un proceso ansioso, y aparte estoy expuesta a calor, más rápido viene el síntoma, más rápido se desborda. Entonces ahí quizá apenas sienta sintomatología, salgo del factor estresor, en este caso el calor y la multitud, salgo de ahí, me voy a una zona segura. Eso es lo primero que tú como persona con disautonomía tienes que resguardar, tu seguridad. Si digamos en el contexto de que tú estás en una fiesta y no sabes si sea por el alcohol o porque te echaron algo en lo que estás tomando y te sientes mal, empiezas a sentirte extraña, mareo, como que estás hablando mal, no estás coordinando bien, de inmediato, si estás con alguna persona con la que fuiste, te vas, llama a un Uber o te vas al directo a la casa. Ahí siempre les digo, traten de tener de inmediato en el celular un Uber que tenga registrado ya dónde ir. Entonces, cosa que haga menos, cuando alguien está inestable, mientras más tú puedas acortar los procesos de llevar a cabo una acción para estar estable, mejor. Entonces, en caso de que te toque estar en un lugar, que sea una fiesta, en un contexto, fuera, que voy caminando en trayecto de casa al trabajo, viceversa, siempre tengan el tema del Uber. Y de hecho no es necesario que tengan la tarjeta vinculada. El Uber te permite hacer como recargar, tener una recarga básica, no una tarjeta, por si tienes miedo que te pase algo, que te estafen, qué sé yo, pero tú puedes recargar el Uber, pues lo tienes listo y tienes directo
ya registrada a dónde ir, que generalmente es casa. Entonces me siento mal, no me da para salir del metro, o me está dando penas para salir del metro, o estoy en trayecto, en bus y me siento mal. Lugar seguro, primero lugar seguro, llamar auto, llamar a mi emergencia, mi plan de emergencia, mamá, papá, hermano, amigo, qué sé yo, te vas. Cabe destacar que también en disautonomía para personas que tienen sintomatología de desmayo por baja depresión, que aquí voy a aclarar que no todas las personas con disautonomía son hipotensas, hay algunas que tienen y cursan con procesos mixtos, por eso es tan importante que se conozcan acá, porque si yo le digo a esa persona que es clásica recomendación que se da acá, tú tienes que consumir sal en caso que tengas presíncope o predesmayo, si tengo a esa persona con proceso mixto y está con una crisis hipertensiva, a esa persona le gatillo más síntomas y eso puede ser de riesgo vital, accidente cerebrovascular, infarto. Pero generalmente ahí se puede agravar una crisis hipertensiva grave, no alcanza o llega pero muy grave a urgencia porque aumenta rápidamente la sintomatología. Entonces, aclarar que no todas las personas con disautonomía tienen que consumir sal en SOS, que esto va a depender mucho de por si acaso en TikTok se me está acabando la batería. A ver, espérame, estoy haciendo como multiplataforma. Ya, para las personas que están en TikTok se me va a acabar la batería acá, voy a seguir en Instagram, ¿ya? Porque se me está acabando la batería. Ya, entonces lo que es importante es que sepan qué hacer en caso de que estén solas. Saber qué hacer. Siempre tienen que tener un plan. Porque si no hay un plan, la persona empieza a hacer cosas que finalmente pueden empeorar la sintomatología, al igual que las personas que están alrededor. Si no tengo un plan, no sé qué hacer, va a desbordarse y puede ser peor. Entonces hay muchas cosas que se podrían incluso gestionar en casa, no necesariamente ir a urgencia, que en urgencia, como no saben, un gran porcentaje no sabe, nos termina mandando de vuelta para la casa, pérdida de tiempo, la persona se siente peor o le dan algunos medicamentos que pueden empeorar la situación. Entonces, volviendo, bueno, eso más que nada. Y recuerden que el proceso de presíncope para aquellas hipotensas, ¿cierto? Acuérdense que acá están los snacks que no son saludables, pero que te pueden ayudar en un proceso de síncope por presión baja, que te empiece a bajar la presión. Entonces, generalmente los snacks que no son saludables son los snacks más bien salados. Por ejemplo, las papas fritas, las galletas Cells, las grill, el Social Club, todo eso te puede servir para mantener en tu mochila en caso que te empieces a sentir mal. Eso generalmente yo lo recomiendo mucho cuando es un proceso de trayecto, porque no es un shot rápido de sal, sino que va de a poco en el sistema. Entonces, por ejemplo, si es en un proceso de ir en un bus o, por ejemplo, ir en el metro y empiezas a sentirte como extraña, yo ahí vería ese snack en SOS, ¿ya? Cuando ya la cosa se desborda y está mal, digamos una persona está en el suelo y está con hipotensión y esa persona sabe que hipotensa, podría tener el clásico sachet de sal, que tampoco es todo entero, es como un poquito en la lengua, se estabiliza un poco en posicionamiento de rescate. Acuérdense que acá también hay posicionamiento de rescate en disautonomía. Y luego esperar un poquitito que el cuerpo reaccione y luego no vamos a pararnos de una. Hay que empezar de a poco a activar el sistema, ya en caso de que les llegue a pasar y que se sientan extrañas y ya se van a suelo. Y si están solas, ¿ya? Eso es como lo que podría hacer tú en forma muy general, porque aquí se pueden hacer muchas otras cosas más, ¿ya? Pero acuérdense que aquí yo puedo dar una parte nomás de lo que se hace acá en redes sociales, porque aquí hay que ver el caso a caso. Ahora, ¿qué puede hacer la persona que quiere prestar ayuda pero no tiene idea? Ya. Entonces, yo veo una persona, que a mí me ha tocado asistir, como que ya tengo esa autonomía y ya identifico a la gente que está con presíncope, está mal. O sea, ya yo llego y ayudo. Pero digamos una persona que no tiene idea de esto. Pero hay una persona que está como en el suelo, está consciente, pero está en el suelo y como que se ve como mal. Digamos ese contexto.
Porque claramente, si es un contexto en que la persona está con fractura, ustedes directamente tienen que llamar a urgencia, porque no van a poder estabilizar ahí. Pero digamos un contexto que la persona está en el suelo, está con los ojos abiertos, pero está solita esa persona y se ve como que está enferma o que algo le pasa. Si usted quiere ayudar, usted se aproxima a esa persona. Usted se aproxima a la persona despacio, porque acuérdense que la persona va a estar en un estado vulnerable. Si yo llego y me acerco rápido, la persona le puede gatillar más síntomas o va a tener más miedo. Entonces me acerco despacio, me voy agachando, porque la persona probablemente va a estar acostada intentando estabilizar o entre que sentada, acurrucada, con las piernas hechas bolitas, puede ser. Me voy acercando de a poco, me voy agachando y le voy preguntando, ¿necesitas ayuda? Y ahí si la persona está capacidad de responder, porque no todas van a estar en capacidad, vamos a suponer que sí, la persona aquí, si tú tienes autonomía, tú tienes que decir, necesito sí. Y ahí si no te da para hablar más, apunta. Y la persona que quiere ayudar va a tener que estar atenta. ¿Qué me está apuntando? Mochila. Y tú le dices, ¿mochila? Sí, mochila. Ya. Y adentro. ¿Celular? Sí, celular. Ya. Pásaselo. Y ahí, porque si es que está óptima, marca la misma persona, o marca o le muestra el código QR para que la persona llame al contacto de emergencia. Y ahí pues ya. Eso podría ser una forma de ayudar a alguien que esté inestable. Preguntar, ayuda, sí, no. Y de ahí apuntar. Mochila, celular, sí, porque la persona cuando está inestable no le va a dar para darte una frase completa. No va a dar a nivel cognitivo, no va a poder. Entonces, de ahí tú podías ayudar, si tú, dependiendo del contexto, si es frío o calor, es muy probable que la persona además esté descompensada por el calor o por el frío. Entonces vamos a dar cosas muy generales porque esto efectivamente depende del contexto, ¿ya? Pero vamos a suponer que la persona está consciente, como que bajó lo que le acabo de decir, pero está expuesta a sol. Tú vas a, además de hacer esto, si tú no sabes, vas a brindarle un poco de sombra a esa persona, o si es que tú puedes, vas a ir a algún lugar cerca y vas a comprar agua helada, si es que estás expuesta a calor. Y esa persona te lo va a agradecer, te la puedes poner la agüita helada acá, vamos a suponer que está en mi agua, se lo puedes poner aquí de a poquitito, mientras vas respirando, nunca opresión acá, pero acá al lado, mientras vas respirando, acá o acá, si es que estamos en contexto calor. Si es que por otro lado hace frío, toca ver temperatura, ¿cierto? Estamos hablando de contexto general, insisto, porque la persona con DIS, aunque sea frío o calor, la respuesta de termorregulación va a depender de cómo está esa persona, porque puede ser calor, pero la persona esté con hipotensión, con presión baja y frío. Pero son cosas generales, ¿ya? En invierno, si está expuesta a frío, te toca quizás, si puedes ayudar, a brindarle abrigo. Y si a medida no se pide, nunca se pide levantémonos. No, porque hay que esperar a que la persona empiece a estabilizarse, que se empiece a mover un poquitito, y recién ahí, porque tú no sabes cuánto lleva en el suelo, ya 5 minutos o 10 minutos, esa persona no puede llegar y pararse, porque hay una alta probabilidad que genere más síntomas. Entonces si tú estás ahí y quieres llevarle a una zona segura, primero la activas. Le preguntas, ¿estás bien? ¿Estás bien como para pararte? Y ahí se van a una zona, ponte tú, que hace calor, y vas a un lugar que esté con un poquito con sombra, o con quizás no directo al aire acondicionado, porque le puede gatillar síntomas, pero más fresquito. Entonces esas son cosas generales de lo que se puede hacer. ¿Se puede hacer más? Sí, se puede hacer más, pero insisto que esto, yo he hecho talleres de esto con otras médicas, viendo el paso a paso, lo que hay que hacer, distintos otros contextos, pero cosas generales dentro de lo que puedo dar en un live por Instagram. Entonces acá hoy día me pasé. Hoy día vimos en este live cosas que generalmente nadie habla, lo que es la vulnerabilidad en el desmayo en personas con disautonomía que tienen sintomatología de desmayo. Lo que se siente al momento de desmayarse en términos muy generales, porque
lo que se siente obviamente va a ser único de la experiencia de cada persona. Generalmente estos contextos nadie los habla y se ve muy a la ligera el concepto de, no, tienes autonomía, está lista, a veces van a casa a tomar más agüita. Estos casos a mí me interesa mostrarlo porque no es para ponerme grave, pero en verdad literalmente hay procesos que ocurren acá en personas que me toca ver que les marcan un antes y un después en su historia de vida. Y esto también va a repercutir en cómo la persona recibe un apoyo terapéutico en proceso, por ejemplo, lo que me toca a mí de rehabilitación. Esto sí va a afectar en cómo la persona se adhiere a un tratamiento, especialmente si está con un estrés postraumático y tiene miedo a salir de la casa. Entonces, eso es importante aclarar, ¿ya? Obviamente en redes sociales yo ya me he tocado ver mucha gente que describe esto mismo como ansiedad, pero esto no es ansiedad. Aquí obviamente señalar que para disautonomía hay un diagnóstico preciso porque hay una disfunción orgánica del sistema nervioso autónomo por distintos motivos. Y que se confunde con ansiedad, se confunde porque la sintomatología es similar en estos casos, pero no cuando tú vas conociéndote más, vas pudiéndote dar cuenta de la diferencia entre uno y otro. Y por otro lado, efectivamente también puede venir un proceso ansioso, especialmente si la persona no se conoce, si no sabe de esa autonomía ni nada de esto, ¿ya? Así que eso. Aquí dice Boris, cuando me acuesto siento que se me acelera el corazón. Puede ser un tipo de disautonomía, eso, cuando se van a acostar y tienen síntomas. Ya. Creo que no hubo... recién acabo de ver que había más comentarios, perdón. Hola Isabel, yo envío seguido usuarios de sospecha de disautonomía. Qué bueno, me alegro. Gracias por acortarle su proceso diagnóstico. A mí me da mucho miedo salir mi vida, hacer mi vida, ahora estar sola por la taquicardia y disnea, dice la Pamela. Pero aquí hay formas de salir de ese miedo, de estar estable, se puede. ¿Qué recomiendas si estás con alguien en cama? Te comienzan los síntomas y no puedes comunicarlo. ¿Qué debería hacer la persona? O sea, no puedes comunicarlo, no estar ni siquiera con los ojos abiertos, porque de ahí si te pasa seguido eso, o sea, primero no normalizar, toca buscar ayuda porque por algo está pasando. Pero si tú puedes pestañear al menos, podrías tener una forma de comunicación con los ojos con la pareja o con la persona con la que estás. Ahora, si tú no puedes hablar nada, ahí le toca a la otra persona fijarse en parámetros de salud. Puede tomar la presión, puede tomar la frecuencia cardíaca, puede tomar puede ver la frecuencia respiratoria. Eso está todo, se los dejé yo en YouTube. Hay un playlist específico de los signos vitales. Puede ver cómo está la piel, si está muy pálida, si está muy helada. Entonces depende ahí, se puede ir viendo, pesquisando si la persona está bien o no, si está estable o no, aunque esté acostada, ¿ya? Eso te podría decir. Quizá ahí una forma de recuperación, entre comillas, podría ser que te ponga otra almohada y que te suba un poquitito. Dentro de lo poco que te puedas mover, eso podría ayudar un poquitito al sistema, pero no es como que estés totalmente a 90 grados, puede ser un poquito una almohada, en vez de una tengas otra. Eso quizás podría ayudar a comenzar a estabilizar un poquitito, o sea, cosas generales, ¿ya? Ya. Bueno, ahí ya les dije más o menos lo que yo recomiendo. Mira, aquí Like Astoni, esa persona, tiene síntomas de visión en túnel cuando hace ejercicio, ver luces, mareo, como cuando
levanto después de estar sentada, acostada, son síntomas, sí, puede ocurrir, pero no hay que normalizarlo. ¿Ya? Bueno, ahí ya... Alguien me mandó una pregunta, a ver. ¿Cómo puedo hacerlo para una consulta online? Dice la Belencita. Es que ustedes pueden agendar hora en el link del perfil o en www.saludconarmonía.com. Ahí está la descripción de los servicios, puede ser en formato online o presencial. Tienen que ver en el calendario, y si es que son fuera de Chile, tienen que ajustar la agenda a su país, porque está predeterminada la agenda donde estoy yo, en este caso Chile, cuando vayan a agendar, porque van a estar en horarios Chile. Ya, pero pueden agendar, siempre va a estar el link en el perfil de todo lo que puedo, de mi servicio y de las cosas que voy lanzando, tanto en la página web, formato gratuito, todo va a estar en el link del perfil. Está el podcast, acuérdense que si están con mucha fatiga, está el podcast también. Si están con fatiga crónica, el podcast es para que vean cómo puede afectar la energía vital en otros casos y cómo poder... como más que nada como que empiezan a hacer conciencia de que los tips para la fatiga no funcionan, porque hay varias cosas que van a influir en la fatiga o el cansancio, ¿ya? Pero también está el podcast para que... Porque yo estoy dando todos los recursos que puedo dentro de lo que es gratuito, y obviamente me dedico a esto, también tengo que cobrar mis servicios porque es mi tiempo y mi energía, pero dentro de lo que puedo hago ese tipo de cosas para la comunidad, ¿ya? Así que bueno, el like que ha guardado, no sé, estoy pensando. Pero bueno, para las personas que estuvieron acá, gracias por estar. Me voy a retirar ya porque ya mis cucharitas se están acabando. Así que gracias por las personas que comentaron su propia experiencia, porque sé que esto puede ser bien complejo y difícil de compartir. Gracias a todas las personas que mandaron su experiencia por redes sociales para yo transmitirla, hacer su voz. Y la idea es que acá vayan conociendo un poquito más de estos procesos que son complejos, y no hay que necesariamente decir tan a la ligera, ya, es disautonomía, está listo. No. Así que bueno, gracias por estar acá nuevamente. Ya nos vemos en otro live. Un abrazo grande. Chao, chao.